¿Hasta qué punto un hombre puede arrojar su espada al fuego por algo que los libros llaman locura y la iglesia pecado? Esa es la pregunta que cuelga como una campana rota sobre nuestro valle. Era principios de otoño. El viento olía a brea y a hojas marchitas. La torre del Señor proyectaba su sombra larga sobre el camino de grava. La villa tenía el crujir de tablones viejos, el olor a cera de velas y cuero húmedo de las monturas. Ella vestía una saya de terciopelo verde, bordada con hilos de oro que olían a salitre. Su cofia recogía el cabello en una forma que hablaba de costumbres y silencios. Él llegaba con la cota de malla empañada de barro y el juramento de la compañía a la espalda, un capitán de hombres que conocía el nombre de cada herida y el precio de cada ración. Entre ambos colgaba un pañuelo carmesí, pequeño y doblado, bordado con una rama de roble. Un objeto simple que sería la cuerda que ataría sus destinos. Ella era hija de un linaje que pactaba tierras con alianzas y sellos de cera. Debía casarse con el heredero de un señor vecino para cerrar una frontera de odio. Él pertenecía a la espada, a la ley de la lanzadera y la bandera, y su deber era servir al señor que le pagaba. El pañuelo llegó como un gesto, un roce de manos en un corredor donde los criados oían pero no miraban. Lo colocó en la palma del capitán como quien deposita un testamento. Sin palabras, con un pacto mudo. ¿Qué secreto guardaba aquel pañuelo? Eso es lo que susurraría la corte, y en ello encontrarían la chispa que podría incendiar más de una vida. Los primeros días fueron de pequeñas derrotas, miradas que evitaban, cartas selladas que nunca partieron, una corte que aprendía a medir las lealtades. Él cada noche repasaba la etiqueta de su oficio: no besar a una dama en público, no intervenir en un acuerdo ungido por la sangre de antiguas paces, y se quedaba con el pañuelo como quien toca una reliquia. Ella, a su vez, practicaba sonrisas que eran armas mezquinas, porque su casa no admitía debilidades. Entre ambos, conversaciones furtivas. Entre ambos, la sensación de que el mundo estaba tejido por hilos demasiado duros para romperlo sin hacerse daño. Una tarde, el mensajero llegó con bota embarrada, bandidos al otro lado del paso, el heredero del señor vecino asesinado. Las fronteras se tensaron como tendones. La boda debía celebrarse antes de que el rumor se escarbara en guerra. El matrimonio ahora era también una póliza de sangre. Ella fue encerrada en la torre de espera, no por castigo sino por protocolo, protección y arresto bajo la misma raíz. Él recibió la orden de patrullar la ruta, una misión que en apariencia solo buscaba seguridad. Pero en los corredores de la villa comenzaron a rodar otras noticias. La joven no era simplemente una ficha, era dueña de un secreto de estado, una carta que su padre había guardado en la caja fuerte de la galería, una carta que podía revertir acuerdos y traer ruina. Lo salvaba el deber o lo condenaba. La primera mini revelación fue una carta arrancada de una caja de madera, un pergamino que hablaba de navíos y préstamos, firmado con el sello de un rey vecino. La segunda fue la confesión de un criado. Ella no es frágil, consiguió cambiar los candados de la cocina con una horquilla. Cada detalle añadía peso a la pregunta inicial. El pañuelo, en la oscuridad de la noche, servía para atar una válvula, tapar una herida y limpiar lágrimas que nadie debía ver. Se transformaba, en sus manos, en una herramienta de vida y no solo en símbolo. Entonces vino la noche del asalto. Un enemigo enmascarado, mercenarios a sueldo, una llamada a la traición que venía de una mano que debía ser amiga. La villa ardió como si alguien hubiera fijado rayos al techo. Entre el crujir de la paja y el clamor de los hogareños, el capitán tomó a sus hombres y rompió la línea de guardia. No por el favor del señor, sino porque la mujer de terciopelo había dejado el pañuelo en la ventana, bordado hacia afuera, un gesto que nadie excepto él interpretaría. ¿Por qué arriesgarlo todo por un pañuelo? Era la pregunta que corría por las filas enemigas, y la respuesta sería la primera gran ruptura. La batalla fue breve e íntima, puños en el barro, acero que cantaba, y el olor acre de hierro. Él luchó no por estandartes sino por la certeza de que la vida de ella estaba suspendida en un hilo. Ella en la torre, no esperó a ser rescatada como un trofeo, encendió lámparas, abrió pasadizos que solo conocía la servidumbre, y colocó el pañuelo sobre la barandilla como faro. Fue una alianza sin actos de romanticismo típico, violencia y estrategia, un secreto compartido entre dos que preferían morir con honor antes que vivir con cadena. Cuando por fin se encontraron en el patio, el mundo parecía reducido al tambor de sus respiraciones,
y al crujir de las botas en la piedra húmeda. La segunda mini revelación sacudió el alma del capitán. La mujer que protegía más que se dejaba proteger, había sabido siempre de la carta en la galería. La boda no era un pacto cualquiera, era un movimiento político que ella había aceptado para salvar su gente. Y lo peor, o lo más hermoso, era que su aceptación no había sido resignación sino cálculo. Amor en un plan, o este amor nacido de un intercambio de riesgos. El giro decisivo llegó en la plaza, ante la puerta del señor. Él subió los escalones con la armadura manchada de humo, y el pañuelo carmesí asomando como un estandarte a su muñeca. Ella, con la cabeza cubierta y la mejilla fría por el aire, estuvo a su lado. En voz alta, en un lugar donde las miradas buscaban escándalo, él declaró lo que la justicia de la guerra no podía dictaminar, que la dama había salvado no solo un linaje, sino una comarca entera, que la boda debía convertirse en alianza de verdad y no en jaula. Ofreció su propio honor, su baja militar, su reputación por la posibilidad de un futuro diferente. Fue un acto de renuncia que no exigía perdón, un ruido puro que partió la corte en dos. ¿Hasta dónde llega el sacrificio? La pregunta quedó en el aire. La respuesta tardaría en llegar. El señor, viejo y astuto, midió las palabras como quien pesa monedas. Al final, aceptó la propuesta que mejor servía a su interés. La boda seguiría, pero la joven no sería prisionera. Su casa retendría autonomía, y al capitán se le concedió una tierra menor como compensación, una tierra que requería gobernarla, y paradójicamente, lo apartaba de la guerra. Ella no obtuvo la libertad absoluta, pero sí el derecho a negociar. El pañuelo, que había sido token secreto, herramienta de rescate y señal de sangre, fue atado a la lanza del capitán como testigo, y luego colgado en la memoria del salón como símbolo de lo que había costado conseguir la paz. En la quietud que siguió, hubo una última revelación íntima. Al abandonar la villa, él abrió la caja de madera, donde estaba la carta. Dentro encontró junto al pergamino, el mismo pañuelo doblado otra vez, y una nota con tinta que decía: «No te pido que me rescates del mundo, te pido que me enseñes a escogerlo». Fue la confesión más peligrosa y la más sencilla. Ella no pedía rescate, pedía elección. La resolución no fue un cuadro de cuento con dos cuerpos abrazados bajo una lluvia de rosas. Fue un amanecer frío sobre la nueva finca que él debía regentar, el sonido de un arado, el murmullo de decisiones cotidianas, cartas comerciales y visitas de mercaderes. Ella viajó hacia ese lugar, no como prisionera sino con un mandato: aprender a gobernar, aprender a ser vista como algo más que un objeto de alianza. El pañuelo, ahora ajado por el uso, fue cosido en el interior de su vestidura, y de vez en cuando, asomaba para secar una lágrima o para señalar su nombre en una ventana. Había cambiado de significado, ya no era símbolo de peligro sino de pacto. Al final, el rechazo de la guerra no fue cobardía, fue otra forma de valentía. El capitán perdió su espada como oficio, pero ganó manos que labrarían la tierra. La dama ganó autonomía en un mundo que le ofrecía títulos a cambio de trozos de su alma. Y el pañuelo carmesí quedó entretejido en la historia como prueba. Las cosas pequeñas pueden salvar o condenar, dependiendo de quién las lleve. Amor y deber no se anulan, se negocian con el tiempo, la vulnerabilidad y el coraje. Al doblar la página, la lección se siente como el olor a pan recién hecho en la casa nueva, familiar, prolongada, necesaria. El destino no es un mandato inmutable, es una decisión que se toma cada mañana, a veces con espada, a veces con un pañuelo en la palma, y lo que queda es la valentía de elegir.